gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder y poner el mando del Ejecutivo de la Nación en manos de mi amigo, el coronel Carlos Enrique Díaz. La contrarrevolución, orquestada por la CIA y el coronel Carlos Castillo Armas para deponer del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Les presentamos la línea de tiempo donde argumentamos fechas importantes que se llevaron a cabo antes, en y después de la contrarrevolución. 15 de mayo de 1950, Thomas Harcurring, quien cabildeaba para la United Fruit Company en el Congreso de los Estados Unidos, se reunió con el asistente del secretario de Asuntos Interamericanos, Thomas Mann, para solicitarle ayuda para derrocar al presidente Juan José Arévalo. 3 de septiembre de 1950, un operativo de la CIA llegó a Ciudad de Guatemala y estableció contacto con un grupo estudiantil anticomunista. 11 de noviembre de 1950, elecciones democráticas. Arbenz fue electo presidente. El 15 de marzo de 1951, Arbenz tomó posesión como presidente. El 22 de agosto de 1951, la UFCO advirtió a sus trabajadores de que cualquier incremento en los sueldos haría insostenibles las operaciones en Guatemala y la forzaría a retirarse del país. El 15 de septiembre de 1951, una tormenta tropical arrasó con las principales plantaciones de la UFCO en Tiquizate. La frutera anunció posteriormente que no iba a rehabilitar las plantaciones hasta que no hubiese concluido un estudio económico de sus operaciones en Guatemala. El 27 de septiembre de 1951, la UFCO suspendió a 3.742 empleados, rehusándose a cumplir la orden del Inspector General de Trabajo de Guatemala para que rehabilitara a los empleados suspendidos. El 30 de octubre de 1951, Walter Turnbull, vicepresidente de la UFCO, le dio un ultimátum a Arbenz. La UFCO no iba a reabrir sus plantaciones sin que tuviera la seguridad de que los costos de mano de obra se mantuvieran estables por 3 años y solo con la eliminación de las leyes desfavorables. El 5 de noviembre de 1951, el director de la Central de Inteligencia Americana, Dulles y King, recibieron a representantes de la UFCO, quienes les ofrecieron inteligencia, ayuda logística y financiera para cualquier programa que la CIA desarrollara para derrocar al presidente Arbenz. 19 de diciembre de 1951, la Grand White Fleet de la United Fruit Company anunció que iba a bajar el número de viajes a pasajeros a Guatemala. 2 de enero de 1952, la Corte de Apelaciones de Trabajo dictaminó que la United Fruit Company debía reanudar sus operaciones de Tiquizate y pagarle a sus 3.742 empleados sus sueldos atrasados. 12 de marzo de 1952, el inspector general de la CIA, Stuart Hedden, se reunió con el abogado de la United Fruit Company, Thomas Corcoran, quien aseguró que la UFCO apoyaba el movimiento revolucionario de Castillo Armas. 22 de marzo de 1952, la oficina de la CIA en la Ciudad de México empezó a recibir reportes semanales de parte de Castillo Armas. 25 de marzo de 1952, memo interno de la CIA indicó que la agencia iba a ayudar a Castillo Armas desde ese momento. Abril de 1952, Somoza,
el presidente Somoza de Nicaragua visitó Washington, D.C. Reforma agraria dada un 17 de junio de 1952, el cual Arbenz aprobó una ley muy importante que fue la ley de reforma agraria. Les hablaré también sobre el presidente Anastasio Somoza, el cual fue un julio de 1952, el cual el presidente de Nicaragua regresó a Managua a bordo de un avión militar norteamericano. Durante el vuelo pudo convencer al coronel Cornelius Maras, asistente militar del presidente Truman, del cual al presentarle el plan al presidente para poder ayudar a Castillo Armas. De igual manera, Allen Dulles, un 10 de julio de 1952, el cual Dulles se entrevistó con el secretario del Estado Mann para solicitar la aprobación de la operación PB-14, un plan para derrocar a Arbenz con la ayuda de Carlos Castillo Armas. 7 de agosto de 1952 inició la distribución de tierras en Guatemala, dado al acuerdo en la reforma agraria. 18 de agosto de 1952, el director de la inteligencia americana pudo probar la operación PB-14 y un 2 de octubre de 1952 la aerolínea estadounidense Pan American llegó a un acuerdo con sus trabajadores guatemaltecos que habían estado en huelga por 3 meses dados, incrementándoles el sueldo en 23 centavos. 3 de octubre de 1952, luego de varios cuestionamientos indiscretos dados por parte de algunos diplomantes latinoamericanos acerca de inminentemente operaciones encubiertas al asistente del secretario de Estados Unidos y del Estado Mann, envió un telegrama al secretario de Estado de Ashton para informarle de estos cuestionamientos y del plan de descubrimiento, el cual se contemplaba un suministrarle armas a Castillo Armas y asimismo y no poder ayudarle financieramente originalmente autorizada por el Estado. 8 de octubre de 1952, también dado por Acheson y Brose, convocaron a Wisner y a King y asimismo les pudieron ordenar que detuvieran la operación dada por PB-14 y en diciembre de 1952 el general Dewich y Eisenhower, ellos mismos, esos republicanos ganaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos con la promesa de poder repeler la amenaza comunista dada dentro de ellos. 11 de diciembre de 1952, el Partido Comunista de Guatemala inauguró el segundo congreso del partido al que asistieron importantes miembros del gobierno de Arbenz. 12 de diciembre de 1952, trabajadores de la plantación bananera en Tiquizate de la UNICEF Fruit Company solicitaron que se decomisaran 22.300 hectáreas de tierra ociosas a la frutera. El 19 de diciembre de 1952 se legalizó el Partido Comunista de Guatemala, el Partido Guatemalteco del Trabajo. 5 de febrero de 1953, el Congreso de Guatemala desconoció a la Corte Suprema de Justicia por ignorancia de la ley e incompetencia manifestada para administrar justicia luego de que la Corte emitió un recurso de amparo en contra de las confiscaciones de tierras ociosas. 25 de febrero de 1953, el gobierno de Guatemala confiscó 96.000 hectáreas de tierras ociosas a la UNICEF Fruit Company como parte de la reforma agraria. 18 de marzo de 1953, Objetivos y Cursos de los Estados Unidos con respecto a América Latina advierte de un cambio en el área hacia los regímenes nacionalistas y radicales. 29 de marzo de 1953, alzamiento de Salamá. Con este intento de sublevación comenzó la campaña para suprimir a los anticomunistas en Guatemala. 19 de agosto de 1953, la Oficina de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos hizo un boceto de un documento en el que se oponía a una política de intervencionismo solapado en Guatemala. 11 de septiembre de 1953, el coronel J.C. King recibió el Plan General de Acción.
octubre de 1953. John Purifoy, experto en anticomunista del Departamento estadounidense, llegó a la ciudad de Guatemala como embajador de los Estados Unidos. 9 de noviembre de 1953, José Manuel Fortuny viajó a Praga para negociar la compra de armas a Checoslovaquia. 16 de noviembre de 1953, Frank Wisner aprobó el plan y recomendó al director de la CIA que lo aceptara. 25 de noviembre de 1953, reunión de alto nivel se realizó en la CIA para discutir y mantener a Cabot ajeno a PBSUCCESS. 9 de diciembre de 1953, aprobación del plan. El director general de la Central de Inteligencia Americana, Allen Dulles, aprobó el plan general para PBSUCCESS y le asignó $3 millones. 23 de diciembre de 1953, la estación Lincoln de la CIA, cuartel general de la operación PBSUCCESS en la Florida, inició sus operaciones. 1 de enero de 1954, entrenamiento. Reed Robertson comienza el entrenamiento de las tropas del Ejército de Liberación. 18 de enero de 1954, Alfonso Martínez, director del Departamento Agrícola, huyó a Suiza y luego se dirigió a Praga para concluir la negociación de armamento. 25 de enero de 1954, el gobierno guatemalteco ordenó arrestos masivos de sospechosos de subversión. El 29 de enero de 1954, la prensa guatemalteca acusó al gobierno de Estados Unidos de estar cargando una invasión al país. El 2 de febrero de 1954, Sidney Grusson, corresponsal del periódico The New York Times, fue expulsado de Guatemala por el canciller guatemalteco Guillermo Toriello Wisner y King. Se reunieron para decir si era prudente abordar la operación debido a las filtraciones de la prensa. El 19 de febrero de 1954, la operación Washtub era un plan para implantar un depósito de armas soviéticas falso en Nicaragua para demostrar que Guatemala tenía nexos con Moscú. La operación tuvo muy poca credibilidad. 24 de febrero, el gobierno de Guatemala confiscó 70,000 hectáreas de tierras ociosas de la United Fruit Company como parte de la reforma agraria. 1 de marzo de 1954 empezó la conferencia de Caracas de la Organización de los Estados Americanos. 4 de marzo de 1954, John Foster Dulles habló en la conferencia de Caracas. El 5 de marzo de 1954, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Guillermo Toriello, refutó los cargos hechos por los Estados Unidos. Luego, el 13 de marzo del mismo año, la Organización de los Estados Americanos condenó el comunismo en Guatemala por una votación de 17-1. Y el 21 de marzo, el programa de entrenamiento paramilitar graduó a 37 guatemaltecos en sabotaje. Luego, en la siguiente diapositiva, como podemos observar, Mariano Russell y Arellano emitió una carta pastoral. Luego, el 10 de abril, Wisner le informó al secretario del Estado asistente. Y el 17 de abril del mismo año, 1954, se presenta John Foster Dulles, secretario y accionista del Estado UFCO, y su hermano Allen Dulles. Siguiendo con la cronología, el 1 de mayo de 1954, la radio Voz de Liberación, Operación Sherwood, principió sus transmisiones clandestinas. El 15 de mayo, el AS-AFEN atracó en Puerto Barrios con un cargamento de armas provenientes de Checoslovaquia. Y el 20 de mayo de 1954, un comando de saboteadores atacó un tren con las armas que venían en el AFEM, donde un saboteador y un soldado murieron. Y la radio oficial de Guatemala se retira del aire para reemplazar su transmisor.
Luego, el 24 de mayo de 1954, la Marina de los Estados Unidos dio comienzo a la Operación Hard Rock Baker para bloquear el espacio marítimo de Guatemala. El 29 de mayo, Arbenz hizo una redada de subversivos, capturando a casi todos los miembros del aparato clandestino de Carlos Castillo Armas. Y luego, el 31 de mayo de 1954, Arbenz ofreció reunirse con Eisenhower para disminuir la tensión. El 4 de junio de 1954, el coronel Rodolfo Mendoza se traslada de la Fuerza Aérea Guatemalteca y deserta hacia El Salvador en un avión privado. Luego, el 8 de junio de 1954, Víctor Manuel Gutiérrez, que era secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala, tiene una reunión especial con los dirigentes de los sindicatos de trabajadores agrícolas y obreros y les insta a movilizarse para la autodefensa. Luego, el 15 de junio de 1954, se lanzó a los equipos de sabotaje. Las fuerzas invasoras se desplazaron a zonas estratégicas. El 18 de junio de 1954, exactamente a las 17 horas, Arbenz llevó a cabo un mitin en la estación del ferrocarril, mientras aviones de la CIA surcaban el espacio aéreo. Exactamente a las 20:20 horas, Castillo Armas logró cruzar la frontera. Luego, el 19 de junio de 1954, a la 1:50 de la madrugada, los invasores dinamitaron el puente de Gualán. El 20 de junio de 1954, los rebeldes tomaron Esquipulas, pero estos fueron derrotados en Gualán. El 21 de junio de 1954, la mayor fuerza de los rebeldes sufrió una desastrosa derrota en Puerto Barrios. Luego, el 25 de junio de 1954, el miedo retornó a Arbenz, y esta vez temió que los oficiales intimidados pactaran con Castillo. Su miedo se confirmó, y una guarnición entera del ejército se rindió ante Castillo en la ciudad de Chiquimula. Los rebeldes informaron y bombardearon el puente de Matamoros y capturaron Chiquimula. Aviones de la CIA atacaron trenes de transporte de tropas. Luego, el 27 de junio de 1954, Arbenz renunció sucesivamente. Castillo Armas atacó Zacapa, pero fue derrotado y tuvo que regresar a Chiquimula. Aviones de la CIA bombardearon un cargamento británico en el puerto San José. El 28 de junio de 1954, Díaz, Sánchez y Monzón formaron una junta de gobierno a las 11:45. Luego se rehusaron a negociar con Castillo Armas. Los F-47 arrojaron 2 bombas a las 15:30. El 29 de junio de 1954, Monzón tomó el control de la junta y solicitó negociaciones con Castillo Armas. El batallón de Zacapa negoció el cese al fuego con Castillo Armas. Luego, el 30 de junio de 1954, Wisner envió el telegrama de cambio de dirección solicitando a los oficiales que se retiraran de cuestiones políticas. El 1 de julio de 1954, Carlos Castillo Armas y Monzón limaron sus diferencias en Honduras. Luego de que estos dos habían discutido, Carlos Castillo Armas se refugió en el municipio de Esquipulas junto con su ejército de liberación. El 2 de julio de 1954, luego que haya pasado esto, el Sherwood dejó de existir en Guatemala ya por los problemas que había tenido con el presidente Carlos Castillo Armas, y el 12 de julio de 1954 la CIA en Guatemala dejó de existir. El 1 de agosto de 1954, el ejército de Carlos Castillo Armas inauguró lo que fue el hospital de Roosevelt en Guatemala. El 2 de agosto de 1954 hubo una rebelión de los cadetes en la escuela politécnica, y el 1 de septiembre de 1954 Carlos Castillo Armas asumió la presidencia de la República de Guatemala. El 26 de julio de 1957 fue asesinado Carlos Castillo Armas.
En 1958, el historiador Ronald L. Schneider analizó los documentos comunistas guatemaltecos de la operación de PB History. En 1982, historiadores concluyeron que el gobierno de Arbenz fue de tendencia nacionalista y no comunista, y que la intervención norteamericana se debió a problemas con la United Fruit Company. En 1997, la CIA incluyó el estudio de Nicholas Coulthard sobre el golpe de Estado en Guatemala, y en 2003 la CIA concluyó 12.050 archivos que trataban acerca de la inteligencia que hubo para realizar el golpe de Estado en Guatemala.